enfermedad y una descripción mucho más científica. Los cambios en la prevalencia, pues aquí vemos en la historia, no nos vamos a detener, pero tampoco puedo dejar de posicionarlos, el cómo han variado, pero siempre ha sido la tendencia hacia más en cualquier país. Y eso es mi propósito de poder enseñarlo, no nada más en Europa, no nada más en Asia, no nada más en Estados Unidos. Generalmente hacemos referencias a estadísticas de Estados Unidos, pero la realidad es que esto es de carácter mundial y esa es mi posición en este momento. El poder hablar de la incidencia, de la prevalencia y los porcentajes de las admisiones hospitalarias, de cualquier forma de expresión de estos mecanismos inmunológicos mediados por el tipo 1 dentro de esa expresión, que posteriormente a estas cifras nos cuestionamos si esa prevalencia, además de que eso estaba aumentando, cuáles eran las causas, si una parte era herencia, qué tipo de herencia, dónde estaban los cromosomas, se fueron identificando algunos de ellos, y si esto tenía que ver con el ambiente en ciudades industrializadas o no, en clases sociales altas o no, o en relación a ocupaciones de clases sociales o de los trabajadores o no. Aquí vemos los incrementos, aquí ya se empezaba a notar que era más frecuente en raza negra y en menores de 18 años. Pero hay que recordar que muchos de los estudios de Estados Unidos, y nos tocó participar con el doctor en Nueva York, en un estudio sobre países de pobres recursos, en donde incluyeron Atlanta en los cinturón marginado, donde la mayor población es negra, afroamericana. Sin embargo, tienen otros accesos diferentes a la medicina que el resto de la población. Entonces se sorprendían que si esa comparación de Atlanta en el cinturón, de acuerdo a los estudios de Thomas Platt Mills, era realidad lo que pasaba en México, o en otros países de Centroamérica y Latinoamérica, por los pobres recursos, entre comillas. Pero ahí había mucha diferencia, muy variada, como para tomar una sola directriz o una sola explicación. Sin embargo, las admisiones en los servicios de urgencias en cada país sigue aumentando. Esta es la estadística que tenemos disponible. Yo me recuerdo muy bien que el doctor nos decía que debería de haber al menos un alergólogo por cada 100,000 habitantes para poder realmente controlar esto. Monterrey es una ciudad que tiene 4,5 millones, casi en los últimos censos, vamos completándole a los 5, cuántos especialistas debemos de tener, pero por el otro lado está la incongruencia de que nada más el 19% de los pacientes son vistos por un especialista. No por el 80% en todo el mundo, en todas las estadísticas que encontré, se sigue viendo por médicos de primer contacto. De ahí aquel esfuerzo de las guías y de aquel esfuerzo de los consensos, que tuvimos épocas de los consensos del 90 al 2000, la mayoría de ustedes se recuerda, hasta que emergieron las guías a finales de los 90, 95, 97, y todavía nos cuestionamos si realmente han tenido beneficio o qué falta realmente para poder accesar a los médicos de primer contacto. De todas estas recopilaciones, pues ese es un estudio en México, en el INER, en donde también vieron el incremento de un 15%, el predominio en el sexo masculino, de acuerdo a cómo se sigue presentando, con un carácter de salud a nivel mundial. Eso contrajo en el tiempo la decisión de hacer un estudio que tuviera un solo instrumento de medición, porque el problema era que cada quien reportábamos estadísticas en Francia, en Alemania, en China, en India, en México mismo, de estadísticas que tenemos disímbolas entre el norte y el sur en porcentajes de asma o de rinitis, y en el norte publicábamos 2.5, 5%, en Mérida se estaban publicando 34%. Entonces se decidió que se hiciera un solo estudio, que fue cómo emergió el ISAC, que es un estudio internacional enfocado a la población pediátrica de 6 a 7 años y de 13 a 14, con todo el grupo de enfermedades que estaban mediadas por este mecanismo inmunológico de tipo 1, para realmente posicionar si esto es un problema de salud mundial, con un solo instrumento de medición y con una sola base de datos, tratando de quitar las variables de error que pudiesen tener. Este estudio, pues como les digo, se hizo en esta población. Desafortunadamente, en el estudio ISAC fase 1, como todos saben, participó solamente México, con un solo centro en Cuernavaca, que fue un centro de un instituto epidemiológico. Muchos no participamos, no nos dimos cuenta, y la parte clínica no estuvo representada. Fue 17 centros en esa época, 9 países, que ustedes manejan muy bien esta información, en donde niños de 6 a 7 años para Latinoamérica, casi 37,000
de ellos, y de 13 a 14 pues fue una población mayor de 52.549. Por allá está México y hubo la representatividad de más países en Sudamérica y en Centroamérica que en México. Estos son los resultados ante una pregunta en específico sobre sibilancias en niños de 6 a 7 años para Latinoamérica, pero tiene esa variable de consideración muy importante para propósitos estadísticos. El punto es que aquí tenemos Cuernavaca como está posicionado, ahí está Costa Rica y cada uno de los países que participaron y de las ciudades que participaron, con esos porcentajes que se habla de 6 a 7, un 19.6% general y de 13 a 14, 16.9% de prevalencia. Aquí tenemos otros países en donde ante la pregunta de los niños de 13 a 14 años de asma severa o asma concurrente, y ahí está posicionado la contaminación en donde era más frecuente de acuerdo a esas épocas en esos países. Pero aquí tenemos otras referencias de China, de Inglaterra, de Portugal, de España, sobre la prevalencia. La conclusión fue realmente que variaba mucho entre los centros, que no había esa diferencia que estábamos notando hombre-mujer, que realmente no están relacionados directamente con la industrialización, si el país es industrializado o no, y por ello había más casos, y que tenían por alguna razón que la frecuencia la veían más baja en los extremos norte y sur y más altas en las altitudes del centro y del trópico. Eso fue un resumen que hizo el doctor Mayol y el doctor Diceu, que eran los que están encargados para Sudamérica, para Centro y para Latinoamérica en ese momento, en la fase 1. También hablaba de los riesgos relativamente altos entre los lugares cálidos y húmedos, pero no explicaba la metodología, no explicaba muchas otras cosas. Lo único que observaban era que esto iba, la tendencia, hablando estadísticamente en forma apropiada, hacia el aumento. Los porcentajes variaban, pero ya no eran los mismos conceptos que teníamos, entonces estaban cambiando hasta ese momento los conceptos. La prevalencia de asma y de los síntomas relacionados a Latinoamérica era tan alta y tan variable como descrito en cualquier país industrializado o región desarrollada del mundo. Entonces no depende, me ha tocado participar en reuniones en donde una pregunta expresa, a ver, ¿cómo puedes resolver el problema en tu país? Y todo el mundo empezaba, es que no tenemos dinero, no tenemos medicamentos. Muy sencillo, te pongo aquí un billete detrás de otro y me vas a resolver el problema de los medicamentos y del dinero. ¿Lo resuelves? No depende de eso, depende de muchos otros factores que tienen que ver con la herencia, que tienen que ver con la educación, sencillamente, no la educación nada más a nosotros como especialistas, hacia nuestros médicos de primer contacto, hacia nuestros pacientes, hacia nuestras familias, y tiene que trascender del concepto de la educación nada más en un consultorio, 20 minutos, 30 minutos o 40 minutos, los que quieran, porque no abarcas todos los aspectos que tienes que abarcar, y ese es uno de los conceptos básicos que tenemos que entender, que hay que llegar más allá para realmente poder ser considerado esto como un problema de salud pública. Todos ustedes saben que hemos participado mucho, el grupo de nosotros, en posicionarlo como problema de salud pública en la 59 legislatura de la Cámara de Diputados. En la Comisión de Salud tuvimos la oportunidad de participar y poner una iniciativa y que fuese aceptada, porque no nos entienden el que nosotros llevemos y que digamos, mira Isaac, mira los estudios dicen, no, realmente para poder tener más recursos tenemos que decirles cuánto cuesta. No nos entienden dentro del ámbito legal de las leyes de nuestro país, si no les dices cuánto cuesta que México tenga asma, cuánto le cuesta al país. Y podemos decir todos estos estudios, mira, Isaac fase 1 dice, Isaac fase 3 dice, no, tú me tienes que decir, autorizado por la Secretaría de Salud, cuánto me cuesta que tenga un paciente de asma en Oaxaca, en México, en Monterrey y en Baja California. Y entonces hablamos, nos dimos a la tarea, entró la iniciativa, se aceptó como un problema de salud pública, gracias a que hubo una publicación del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el 60% de la medicina institucionalizada del país, en donde dice que un paciente con costos de acuerdo a ese cuadro básico, controlarle su crisis de asma, voy a hablar de asma como corolario de inflamación, son 6,000 pesos y el no controlarlo, 6,000 pesos y el no controlarlo 100,000. Y estamos hablando de costos indirectos, porque uno piensa en costo y nomás piensa el costo, cuánto le cuesta la receta.
pero realmente no es cuánto le cuesta la receta. Y presentamos estudios del INTE y las comparaciones que existen en nuestro país de los medicamentos. Es cuánto cuesta la cama día hospital, cuánto cuesta que un paciente vaya a urgencias, esté menos de 6 horas, no se ingrese, cuánto cuesta que el paciente vaya y sí se ingrese después de las 6 horas. Y no todos los servicios de urgencias dan lo mismo. Entonces tenemos que ver costos indirectos que son sumamente disímbolos en nuestro país, en las mismas áreas, en los mismos hospitales.